Bien, esta noche quiero que nos concentremos en el estudio del bautismo. Dijimos hace 2 semanas que creemos que existen 2 ordenanzas que Jesucristo nos dejó, que son el bautismo y la cena del Señor. En realidad debimos haber comenzado con el bautismo, porque es la primera ordenanza, es la ordenanza inicial de la vida cristiana. Y luego viene la cena del Señor, que es una ordenanza que debe cumplirse regularmente durante todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Me refiero a la iglesia, hasta la venida del Señor. Bueno, al igual que en el estudio de la cena, esto que vamos a estar estudiando acerca del bautismo se divide en 3 partes. En primer lugar, vamos a dar un brevísimo bosquejo histórico, porque son 2000 años de cristianismo. Y luego de esa historia, de cómo se ha tratado la doctrina del bautismo en el cristianismo, veremos qué dice la Biblia al respecto. Y en tercer lugar, vamos a dar algunas aplicaciones prácticas para nuestra congregación, cómo debemos administrar el bautismo en nuestra iglesia. Entonces, en primer lugar, y lo tienen ahí en sus hojas, veremos el desarrollo histórico de la doctrina del bautismo. Algunos piensan que en el judaísmo ya había bautismo más o menos en la misma época de Jesús. Se le conocía como el bautismo de prosélitos. Todo aquel que quería convertirse en un judío tenía que hacer un lavado especial que le llamaban bautismo, aunque no está tan bien documentado. Algunas sectas judías parece que lo practicaban, como los esenios. Bueno, lo cierto es que en este panorama del judaísmo del primer siglo aparece en escena Juan el Bautista. Y su mismo nombre lo dice, era conocido por bautizar. Algunos piensan que la mejor traducción es Juan el Bautizador, porque eso es lo que él hacía, en preparación para la venida del Mesías. Entonces, parte muy importante de su ministerio era el bautismo en agua para arrepentimiento. Es sorprendente que el mismo Señor Jesucristo se haya sometido a ese bautismo de Juan el Bautista, porque él no tenía nada de qué arrepentirse. Sin embargo, le dice a Juan, deja ahora que hagamos así, porque esto conviene, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es la justicia de Dios. Cumplimos la voluntad de Dios en mi estado de humillación, en mi estado de identificarme con los pecadores, entonces también debo someterme a este bautismo. Pero el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano que Jesús ordena a sus discípulos en la Gran Comisión. ¿Recuerdan ustedes la Gran Comisión? Id a hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es diferente al bautismo de Juan el Bautista, porque se asocia, es en representación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es parte esencial de convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo. Y eso tenemos que hacerlo en todas las naciones. Es parte muy importante de las misiones también. Cuando enviamos a los misioneros a otros lugares, el trabajo que ellos tienen que hacer es evangelizar, es decir, hablar el evangelio, bautizar a los que se convierten y luego incluirlos en la iglesia y enseñarles todas las cosas que Jesús nos enseñó. Ahora, desde el primer sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, la iglesia tomó muy en serio ese mandato de Jesús de bautizar a los discípulos del Señor. Pero ya en el siglo II, y ustedes lo tienen también ahí, ya en el siglo II comenzó a infiltrarse algunas ideas extrañas. Algunos comenzaron a proponer lo que se conoce como la regeneración bautismal. Se basaban en Juan 3:5, la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice que nadie puede entrar al reino de Dios si es que no nace de agua y del Espíritu. Y se interpretaba como que nacer del agua es el bautismo, por lo tanto la regeneración, el nuevo nacimiento, ocurre, decían
estos padres de la iglesia en el siglo II en el momento de bautizar a la persona. Entonces asociaban muy íntimamente el bautismo con el perdón de pecados, con la regeneración, con la salvación, con la vida eterna. Poco a poco se fueron añadiendo algunas prácticas al rito del bautismo en el inicio de la Iglesia Católica. Por ejemplo, algunos de los padres decían, es importante que el agua en la cual se bautiza sea agua bendecida, agua consagrada a Dios, no cualquier agua, sino agua especial, agua bendita. Otros dijeron, también tenemos que añadir la imposición de las manos a las personas que se van a bautizar. Otros dijeron, además vamos a añadir lo que se conoce como el crisma, que es un poco de aceite en la cabeza. Otros dijeron, vamos a añadir además de esto unas clases, las clases de catequesis en preparación para el bautismo. Otros dijeron, vamos a añadir ciertas palabras especiales que el sacerdote tiene que decir para que se pueda cumplir realmente el bautismo. Ahora, ¿cuál era la razón para añadir todas esas cosas? ¿Por qué añadieron tantas prácticas extrañas y tantos ritos al bautismo? Yo creo que una de las principales razones es que Constantino había declarado al cristianismo como la religión oficial de todo el imperio y miles se añadían a la iglesia cada día. Miles de personas, así que para tratar de asegurarse que todos eran verdaderos cristianos, se hizo del bautismo un proceso más largo y más complicado. Pero al mismo tiempo, al asociar el bautismo con el perdón de pecados, entonces se introdujo el bautismo de niños. Y quien definió la práctica característica de la Iglesia Católica de bautizar niños para la salvación fue Agustín, el famoso San Agustín de Hipona, que fue uno de los teólogos más influyentes de toda la historia. Entonces él definió qué cosa es un sacramento, qué cosa es la Eucaristía y también qué es el bautismo. Él específicamente dijo que el bautismo es para el perdón de pecados. En el caso de los bebés, nacen inocentes, pero de todas maneras nacen trayendo el pecado original de Adán. Así que necesitan ser bautizados lo más pronto posible para que no vayan al infierno condenados por ese pecado original. Ellos no habían cometido todavía pecados personales, pero sí estaban manchados con el pecado de Adán y el bautismo era necesario para borrar ese pecado. Y cuanto antes mejor. Así que uno de los principales proponentes del bautismo de bebés se convirtió en la práctica oficial de la Iglesia Católica Romana. El año 417 en el Concilio de Cartago se definió explícitamente condenando a todos aquellos que no bautizaban bebés para su salvación. Y decía, sea anatema si es que no bautizas a tu bebé. Y así fue durante toda la Edad Media. Era la práctica que reinaba y aún hoy día en la Iglesia Católica es lo mismo. Bautizan bebés. Seguramente ustedes, algunos de ustedes, habrán sido bautizados de bebés en la Iglesia Católica. Cuando llegó la época de la Reforma, los reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos increíblemente continuaron con el bautismo de bebés. Hoy día en la mañana yo les hablaba de Lutero y cómo él había sido iluminado por Dios y dijo, la justificación es por la fe, solo por la fe, no por las obras. Pero de forma muy inconsistente siguió bautizando bebés. ¿Y por qué lo hicieron? Ahora, esto es importante decir, porque los tres reformadores principales estaban de acuerdo en esto, en que su bautismo de bebés no era como el bautismo de bebés de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica lo hace para perdón de pecados, para salvación, para borrar el pecado original. Pero en el caso de los reformadores es simplemente para mostrar la fe de los padres de esos bebés. No la fe del bebé, sino la fe de los padres del bebé.
porque son padres creyentes. Lutero, por ejemplo, apeló a Mateo 19. Vamos un momento ahí. Mateo 19, 13. Mateo 19, 13. Cuando recién lo leemos decimos, ¿y esto qué tiene que ver con el bautismo? Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces Lutero concluía que la Iglesia no tiene ningún derecho de prohibir el bautismo de los bebés, porque como dice aquí, de ellos es el reino de los cielos. Y si de ellos es el reino de los cielos, entonces ¿quiénes somos nosotros para impedir que se les pueda bautizar? Zwinglio, el otro reformador, es tristemente famoso porque él se opuso muy fuertemente a los anabautistas. Él vivía en Zúrich y él era parte del concilio de Zúrich que condenó a aquellos que no bautizaban a los bebés. Él fue parte de los que dieron aprobación para condenar y juzgar a Felix Manz. Felix Manz fue uno de los líderes anabautistas en Zúrich y fue condenado a morir ahogado en el río, lo cual era una burla, en realidad, de sus creencias, porque ellos decían que solamente se puede bautizar discípulos, solamente se puede bautizar verdaderos creyentes, pero lo condenaron a muerte por esa creencia, a morir ahogado. Lo sumergieron en el agua y murió ahogado allí, burlándose también de lo que él creía. Bueno, ustedes recuerdan a Zwinglio porque hablamos de él cuando hablamos de la cena. Él es quien propuso que la cena era un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que el pan y el vino son símbolos. Estaba en lo correcto. Pero en cuanto al bautismo, se equivocó totalmente. En cuanto al bautismo, él fue el primero que postuló que así como la circuncisión es la señal del antiguo pacto, de la misma manera el bautismo es la señal del nuevo pacto. Y si a los bebés se les circuncidaba al 8º día, entonces también a los bebés que nacían en una familia cristiana tenías que bautizarlos lo más pronto posible. Calvino también enseñó al respecto. Él puso mucho énfasis en que en la Biblia se mencionan bautismos de casas enteras. Y él decía, obviamente, ahí están incluidos los niños. Por ejemplo, en Hechos 16, el versículo 14, el bautismo de Lidia. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y Calvino decía, ella fue bautizada junto con toda su familia. Es obvio que habían niños. Así que el bautismo de niños es algo que nosotros debemos practicar también. Más adelante, cuando habla acerca del carcelero de Filipos, en este mismo capítulo, Hechos 16, versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con toda su familia. Calvino decía, ahí hay niños, ahí hay bebés. Entonces ellos también fueron bautizados. Y él añadió la idea de que este bautismo traía muchos beneficios para los padres y traía beneficios para los niños también, porque los padres podían ver a sus hijos cómo se convertían en hijos del nuevo pacto de Dios. Y servía para los bebés, no para su salvación,
pero sí los separaba, los distinguía de los hijos de los incrédulos. A ellos se les inculcaba la palabra de Dios, crecían en la palabra de Dios, viviendo dentro del pacto, viviendo dentro del pueblo de Dios, y eso era muy beneficioso para ellos, y comenzaba todo con su bautismo cuando eran bebés. Bueno, al mismo tiempo que aparecían estos reformadores y propagaban sus enseñanzas por toda Europa, también aparecieron otros grupos más radicales, grupos separatistas. Ellos no buscaban la reforma de la Iglesia Católica, más bien buscaban separarse de la Iglesia Católica. Y uno de sus principales distintivos de estos grupos radicales era el bautismo de adultos. ¿Quiénes eran estos grupos radicales que aparecieron en Europa? Los anabautistas y los bautistas, que fueron perseguidos por los católicos y que fueron perseguidos por los mismos reformadores también. Y sus argumentos para el bautismo de adultos eran los siguientes. En la Biblia, decían ellos, no hay ningún mandato explícito que ordene bautizar bebés. Como la Biblia no dice que bauticemos bebés, no hay que bautizar bebés. También decían, no hay registros explícitos de bautismos de bebés. Cuando dicen que eran las casas enteras que se bautizaban, pero no menciona explícitamente a bebés. Otra cosa más, en todos los casos que se mencionan bautismos en la Biblia, siempre la fe viene primero. Es fe y luego el bautismo. Y lo último que ellos decían es, en la Gran Comisión, Jesús claramente ordena el bautismo de discípulos, no el bautismo de bebés. Esto se resume en la Confesión Bautista de Londres de 1689, y ustedes tienen ahí el artículo 29, y así es como ellos definían el bautismo, y si ustedes se dan cuenta, varias de estas cosas las creemos nosotros también. Dice así, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Hay varias cosas aquí. Noten la palabra señal. Es una señal, es un símbolo. También ellos dicen que esto es solo para aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y también dice que debe ser el bautismo hecho en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que debe ser por inmersión en agua. Y esto es el bautismo, entonces, para los anabautistas y para los bautistas. En resumen, de la parte histórica, en resumen, actualmente, en nuestros días, hay en la cristiandad, en el mundo cristiano, tres grandes posturas en cuanto al bautismo. La postura católica, la postura reformada y la postura bautista. ¿Qué dicen los católicos? El bautismo es para perdón de pecados. Hay que bautizar a los bebitos lo más pronto posible para limpiarles el pecado original. ¿Qué dicen los reformados? También hay que bautizar bebés porque es la señal del nuevo pacto. De tal forma que si nosotros, los papás, estamos en el nuevo pacto y queremos que nuestros hijos también hereden las bendiciones y las promesas del nuevo pacto, que sean hijos del pacto, entonces los bautizamos como bebés. Eso no significa que son salvos, pero sí están siendo criados en el contexto del nuevo pacto de Dios, y cuando llegue el momento, confiamos en que van a poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dicen los bautistas? El bautismo es una señal, también es una señal de la limpieza de nuestros pecados, de nuestra identificación con Cristo
de una nueva vida y es solamente para creyentes. Y por lo tanto los bebés quedan excluidos porque ellos no pueden tener fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que creemos. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Eso es lo más importante. La segunda parte. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a el bautismo? Hoy día vamos a contestar solamente la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿quiénes deben ser bautizados? Porque esta es la gran controversia. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Bebés? ¿Discípulos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La próxima semana vamos a hablar acerca del modo, cómo debe bautizarse, y el significado del bautismo. ¿Qué significa? Y también vamos a ver las aplicaciones para nuestra iglesia. Pero ahora vamos a contestar esta pregunta. ¿Quiénes deben ser bautizados? Y vamos a ver varios pasajes aquí. El primero, muy importante, porque es la orden del Señor, es la gran comisión. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Lo vimos también hoy en la mañana, porque estas son las órdenes de marcha de la iglesia. Es la misión de la iglesia. Jesús la dio antes de ascender a los cielos y nos dijo qué es lo que teníamos que hacer hasta su segunda venida. Mira el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no fue solamente para los apóstoles, sino que fue para todos los discípulos del Señor. Porque dice, la promesa que Él les da es, yo estoy con ustedes para que hagan esta obra todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente los discípulos no iban a vivir hasta el fin del mundo, estos apóstoles. Pero sí es la labor que tiene que hacer la iglesia hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos, ¿no? Hacer discípulos. Por eso enviamos misioneros, para que vayan a otros contextos y hagan discípulos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer discípulos también. ¿Cuál es la forma de hacer discípulos? Jesucristo también nos lo explica aquí claramente. Dice que hay que ir, ¿no? It. Algunos dicen que mejor debe traducirse esta palabra como yendo. Es decir, mientras van, mientras caminan, mientras van por la vida, hagan discípulos. Con las personas que se encuentran, hagan discípulos. Háblenles el evangelio de Jesucristo. Bautizándolos y además enseñándoles todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, estos discípulos obviamente son capaces de escuchar las enseñanzas, son capaces de creer en el Señor Jesucristo. Los infantes, los bebés, son incapaces de hacer estas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, y esto es lo que están de acuerdo la mayoría de intérpretes, es un imperativo para bautizar discípulos, no para bautizar bebés, sino discípulos que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo y que tienen la capacidad de entender, escuchar, de arrepentirse y de creer en Jesús. Entonces, en la misma gran comisión está el mandato de bautizar discípulos. Pero yo creo que igual de importantes son las diferentes ilustraciones que se utilizan en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, y que presentan un orden bastante claro.
Cuando ustedes leen las narraciones de los bautismos en el libro de Hechos, siempre el orden es el mismo. Escuchan el Evangelio, creen y son bautizados. Vamos a ver varios de estos ejemplos. El ejemplo de la primera iglesia. El día de Pentecostés, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas. La ciudad de Jerusalén estaba llena de prosélitos, judíos que habían venido de todas partes del Imperio Romano. ¿Quién fue el que predicó allí por primera vez? Pedro. Pedro predicó con gran poder del Espíritu. ¿Cuántos se convirtieron? Dice que 3,000, solamente los varones. Eran más de 3,000 porque obviamente también se convirtieron mujeres allí. Pero al finalizar su sermón, cuando él termina de predicar, dice que los judíos que estaban reunidos están muy atentos y están compungidos de corazón. Y le hacen una pregunta. Fíjense en Hechos 2:38. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Esa es la pregunta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, lo que tenemos que decir en primer lugar es que estos no son niños pequeños. No son bebés, no son niños pequeños. Han escuchado el mensaje, se han compungido de corazón, han pensado y le han hecho la pregunta a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les responde qué deben hacer. ¿Qué deben hacer? Deben arrepentirse de sus pecados, deben creer en el Señor Jesucristo y bautizarse. Y eso fue lo que hicieron. Fíjense ahí más abajo en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes se bautizaron? Los que creyeron, los que recibieron la palabra que les había dado el apóstol Pedro. Aquí, recibir la palabra es recibir el Evangelio, es creer en el Evangelio. Esta es la primera iglesia. Ahí en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Entonces, estos que recibieron la palabra, que son los que han creído, están juntos, perseveran en la doctrina de los apóstoles, oran. Ahí se menciona todo lo que ellos hacían. Pero lo primero que hicieron fue, después de recibir esa palabra que Pedro les predicó, fue bautizarse. Entonces, hay un orden. Escucharon, le preguntaron: ¿qué haremos? Se arrepienten, reciben la palabra de Dios y son bautizados. También, fíjense ahí el ejemplo de Felipe. Felipe va a Samaria en Hechos capítulo 8. Hechos 8, y les predica a los samaritanos. Hechos 8, el versículo 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Él está predicando y toda la gente está escuchando atentamente. Y luego fíjate más abajo en el versículo ¿dónde está? Versículo 12 dice: pero cuando, tal vez desde el 11, y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí está hablando de Simón el mago. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres. Entonces Felipe llegó, comenzó a predicar, dice que todos estaban escuchando atentamente y luego creyeron, en el versículo 12, creyeron el evangelio, creyeron en el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Nuevamente es el mismo orden, escuchan, creen y son bautizados. Más adelante el mismo Felipe puede testificar al etíope, al eunuco. Y ahí en el versículo 35 dice, entonces Felipe, ustedes recuerdan que el eunuco vino leyendo el rollo de Isaías y no entendía lo que leía. Entonces Felipe le dice, yo te voy a explicar. Versículo 35, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Como vimos hoy día en la mañana en la clase de la Academia Bíblica, esto es lo que significa evangelizar. Lo evangelizó, le anunció las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y es importante el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso significa que Felipe le habló acerca del bautismo mientras lo evangelizaba, le habló acerca del Señor Jesucristo, le habló acerca de arrepentirse, de creer, del bautismo. Él dice que impide que yo sea bautizado. ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? ¿Qué dice Felipe? Bueno, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le explicó el evangelio, le evangelizó. Él entendió, creyó y fue bautizado. Es el único requisito para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Otro episodio que tenemos en el libro de Hechos es el de Pedro y Cornelio. Un ángel se le aparece a Cornelio y le dice que mande llamar a Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué lo manda llamar a Pedro? Para que le hable el evangelio. ¿Por qué el ángel no le predica el evangelio a Pedro? Porque es un mandato que el Señor Jesucristo ha dado a los creyentes, no a los ángeles. El ángel le pudo decir, mira, este es el evangelio, tienes que creer. Pero le dijo, llámalo a Pedro. Y eso es lo que hacen, lo mandan llamar al apóstol Pedro y él llega. Fíjate ahí en Hechos 11:14 primero. Un versículo importante, porque aquí Pedro está contando lo que pasó. Después de lo que pasó, Pedro está contando cómo fue. Está dando su informe a la iglesia en Jerusalén. Hechos 11, dice ahí que se apareció el ángel a Cornelio, versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Lo cual significa que no era salvo. A pesar que era un hombre religioso, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba muchas ofrendas, oraba, dice, todos los días, pero no era salvo. Tiene que venir Pedro para hablarte palabras por medio de las cuales serás salvo. ¿Cuáles son esas palabras? El evangelio, porque es la única forma en que uno puede ser salvo. Así que llegó Pedro y le empezó a predicar. Ahí está su sermón en el capítulo 10 desde el versículo 34, ¿no? Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, y continúa hablando en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. En el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A este le
levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y luego más abajo en el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo evangeliza. Le dice, Jesús murió, resucitó al tercer día, Él es el juez de vivos y muertos, y tú tienes que creer en su nombre para tener el perdón de pecados. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué es lo que eso significaba? ¿Qué significó que vino el Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas? ¿Qué pasó ahí? Se convirtieron. Creyeron y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro lo cuenta en el capítulo 11, cuando da su informe, en el versículo 17, 11:17, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Cuál es el don que Dios les dio a ellos y que también les había dado a ellos, a los apóstoles? El Espíritu Santo. A nosotros que hemos creído en Cristo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y a ellos también. Y eso les impresionaba. ¿Cómo es posible que a los gentiles también? Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Y mira el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué pasó con los gentiles, Cornelio, sus amigos, cuando escucharon a Pedro? Se arrepintieron y creyeron. Y vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero lo importante para nuestro tema es lo que ocurre después. Ahí fíjate en Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El mismo orden, Pedro les predica el Evangelio. Ellos se arrepienten, creen, viene el Espíritu Santo y Pedro dice, estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿puede alguno aquí? Porque es visible, ¿no? Es notorio a todos porque están hablando en otras lenguas. ¿Puede alguno impedir el agua para que sean bautizados? No, ninguno. Así que los bautizaron en el nombre de Jesús. El mismo patrón se repite con Lidia. Vamos a Hechos 16:13. Estamos viendo todos estos casos porque son muy importantes para decir que hay un orden. No es que el bautismo viene primero y luego la fe, sino la fe y luego el bautismo. Sí, Carlos. Ajá. Uh-huh. Que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de preparación, de arrepentimiento, para recibir al Señor Jesucristo, ¿no? Porque Jesús venía después de él, dice, viene después de mí uno que yo no soy digno de... Sí, él va a bautizar con el Espíritu Santo, yo solo bautizo en agua, decía él, ¿no? Ajá. Sí. Y el bautismo cristiano. Sí. Uh-huh. No, porque el bautismo de Juan el Bautista, primero que no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Sí. No, porque esto ocurre después de que Cristo resucitó, ¿no? De que Cristo muere y resucita. Toda autoridad me es dada, por tanto, id a ser discípulos y bauticen.
Y lo que ocurre con Juan el Bautista es antes de la muerte de Jesucristo, es un bautismo en preparación para la venida del Señor Jesucristo, para preparar el corazón del pueblo, que arrepentidos reciban al Señor Jesucristo, al Mesías que viene después. Claro, ellos lo rechazaron, ¿no? No, lo que dice Pedro ahí es qué cosa es lo que tenemos que hacer, le preguntan, para ser salvos, ¿no? Y él les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de pecados, pero sabemos que el bautismo no nos da la salvación, ¿no? El perdón de todos nuestros pecados es la salvación. Perdón de pecados, vida eterna es la salvación, ¿no? Cuando dice que cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna o tienes vida eterna, esa es la salvación. Pero para poder tener vida eterna, como decía hoy día en la mañana, no pueden tener los injustos, sino solamente aquellos que son justos. Pero ¿cómo somos justos? Porque Dios nos declara justos en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, una evidencia de que uno ha tenido fe realmente es que quiera bautizarse. Eso es lo que ocurría en estos contextos. O sea, inmediatamente ponían su fe en el Señor Jesucristo y se bautizaban. Hoy día es diferente, esperamos un tiempo para bautizar, ¿no? Pero aquí era inmediato. O sea, creían y eran bautizados como evidencia de su fe. Eso vamos a ver un poco la próxima semana porque es un contexto diferente también, ¿no? Pero sí. Uh-huh. Pero no implica que ella haya casado, simplemente que ella haya perdonado. Y no que manda la advertencia, no, porque no sabemos que haya casado. Por eso le decimos que perdón y el proceso. Es cierto, es el paso previo. Sin perdón no puede haber. Claro. Pero eso no ocurre, digamos, aislado, o sea, el perdón de pecados no ocurre aislado de la vida eterna o de declararlo justo, sino que la salvación es una salvación espiritual, como decía en la mañana, una salvación integral de la ira de Dios. Y para poder tener esa salvación necesitamos tener el perdón de nuestros pecados, ser justos, haber nacido de nuevo. Entonces es todo ese paquete. ¿Y cuándo ocurre todo eso? En el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nos arrepentimos y creemos en Él. Y luego lo evidenciamos en un testimonio público por medio del bautismo, ¿no? Y eso es lo que creo están haciendo ellos, porque hay un orden acá en el sentido de se les predica el evangelio y luego creen en el Señor Jesucristo e inmediatamente son bautizados. Que es lo que vamos a ver. En los últimos 2 ejemplos que vamos a ver está bien clarito ahí. Y vamos a ver estos ejemplos de Lidia, Hechos 16:13 al 15, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Salimos porque Lucas está ahí incluido. Pablo y Lucas están juntos. Dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces ahí viene, le hablaron primero. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Entonces primero llegan, le hablan el evangelio, Dios abre su corazón, ella está atenta y recibe esa palabra y es bautizada. El caso del carcelero de Filipos es muy similar. Aquí mismo en el capítulo 16:30, sabemos la historia del carcelero. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Bueno, él ya los había visto, había escuchado cómo habían cantado en la noche, habían visto su testimonio, además que no se habían escapado, sino que se habían quedado allí después del terremoto, y es eso lo que le mueve a decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿No? Otra vez, les hablan la palabra, el carcelero cree en esa palabra y es bautizado junto con todos los suyos. Aquí no dice, los que bautizan bebés dicen, ahí está toda su casa, es obvio que ahí hay niños, pero es importante el versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y todos entonces los que habían escuchado la palabra de Dios, el evangelio, creyeron y fueron bautizados. Y eso significa que son personas que pueden escuchar, que pueden entender, que pueden arrepentirse, que pueden creer, y ellos son los que fueron bautizados. Previamente Pablo les tenía que haber hablado la palabra de Dios y ellos tenían que haber creído. Entonces aquí no hay bebés. Y si hubiera habido bebés, obviamente no están incluidos porque ellos no escucharon y entendieron y creyeron en el mensaje, porque son incapaces de hacerlo. La idea aquí es que fueron bautizados todos los que escucharon y creyeron el mensaje de Pablo. Y finalmente los corintios. Hay otros ejemplos más, pero estos son los más claros. En Hechos 18, Pablo llega a Corinto. Y aquí está bien claro el orden. 18, el versículo 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, fíjense esas tres palabras, oyendo, creían y eran bautizados. Oír, creer, ser bautizado. Ese es el orden en la práctica de los bautismos en el libro de Hechos. Ahora, cuando Pablo enseñaba a los Gálatas en el capítulo 3, el versículo 25, acerca del bautismo, bueno, no está enseñando del bautismo, está enseñando de la fe. Gálatas 3, 25 al 27. Él les dice, ustedes son hijos de Dios por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Gálatas 3, 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, es un pasaje un poco difícil, pero lo importante acá es que Pablo asocia íntimamente la fe con el bautismo. No la fe de los padres, sino la fe de la persona que está siendo bautizada. Entonces, si es la fe de la persona que está siendo bautizada, obviamente es un joven, es un adulto, es alguien que ha podido creer en el mensaje del Evangelio. Por la fe somos hijos de Dios y todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo estamos revestidos. En la doctrina cristiana, entonces, el bautismo es inseparable de la fe. Los bebés, en consecuencia, que no pueden tener fe en Cristo, no pueden ser bautizados, porque no son discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, en base a lo que hemos visto en las Escrituras, ¿cuáles son los prerequisitos para ser bautizado? El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y tradicionalmente, las iglesias bautistas, históricamente las iglesias bautistas, han llamado a esto que les digo,
se requiere que los que van a bautizarse tengan una profesión creíble de fe. Una profesión creíble de fe. La palabra creíble es importante. Vamos a hablar más de eso en la próxima clase. Pero los bebés son incapaces de escuchar el evangelio con entendimiento, son incapaces de arrepentirse de sus pecados y son incapaces de entregar su vida al Señor Jesucristo. No pueden tener una profesión creíble de fe. Si tú me dices, mi bebé de 6 meses ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, no te creo. No es una profesión creíble de fe. Y por lo tanto, no cumplen con los prerequisitos esenciales para poder ser bautizados. Básicamente se empezó a bautizar bebés porque se comenzó a enseñar que el bautismo daba la regeneración. El bautismo daba el nuevo nacimiento. Así que si mi bebé nace y a los pocos días muere, se va al infierno porque no ha nacido de nuevo, así que hay que bautizarlo. Porque el bautismo le va a dar el nuevo nacimiento. Cuando aparecieron los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos dijeron, no, el nuevo nacimiento es por la fe en Cristo Jesús. Pero de forma muy inconsistente siguieron bautizando bebés. Y siguieron bautizando bebés, ellos lo cambiaron y dijeron, bueno, porque es la señal del nuevo pacto, ellos se convierten en hijos del pacto, aunque todavía no son salvos, más adelante seguramente se van a convertir. Pero en realidad esa es una postura nueva que comenzó con ellos en el siglo XVI, porque no querían dejar de bautizar a los bebés. Era una tradición muy fuerte. Los que tradujeron nuestra Biblia, por ejemplo, Reina y Valera. Ellos eran seguidores de Lutero, seguidores de Calvino, reformadores también en esa época. Y cuando llegaron a la palabra bautismo, en el griego es baptismo, ¿qué significa la palabra? Significa sumergir, significa inmersión en agua. Pero cuando ellos llegaron ahí, no lo tradujeron. No tradujeron la palabra. No pusieron inmersión. Simplemente transliteraron la palabra. Baptismo lo ponemos como bautismo. Y seguimos enseñando lo que hemos enseñado siempre de bautizar de bebés y que hay que por aspersión echarles agua sobre la cabeza. Pero si lo hubieran traducido, si hubieran traducido tal y como es y hubieran puesto inmersión, entonces no habría duda. Pero no lo hicieron. Y yo creo que fue porque era una tradición tan fuerte de la Iglesia Católica. Para mí, sinceramente, esta posición de los reformadores es realmente inconsistente con lo que ellos enseñaron en cuanto a la justificación por la fe. Porque si es solo por fe, no es por obras, ¿por qué bautizar bebés? ¿Por qué bautizar a los bebés? Simplemente cuando ya crezcan se les da el evangelio y se confía en el Señor que ellos se van a arrepentir y van a creer y los bautizamos como discípulos. Y era algo muy fuerte, muy arraigado. Muchos anabautistas y bautistas fueron condenados y fueron lanzados al agua, muertos, ahogados a la hoguera por esta creencia del bautismo de los discípulos. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Claro? Por eso somos bautistas, ¿no? No simplemente por una tradición, sino porque creemos que eso es lo que enseña realmente las Escrituras. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo debe bautizarse, de cuál es el significado del bautismo, que es un símbolo. Ahora, ¿un símbolo de qué? La Biblia nos enseña. Pablo nos enseña en Romanos, Pedro en Primera de Pedro también nos enseña un símbolo de qué es el bautismo y algunas recomendaciones prácticas para nuestra iglesia, que creo que estamos haciendo bien, pero hay una pregunta muy importante que me gustaría que la próxima semana conversemos un poco más y es
¿a qué edad puede ya bautizarse a una persona? Tradicionalmente, las iglesias bautistas dijeron la mayoría de edad, 18 años. Porque a los 18 años, el joven ya comienza a ser responsable, ya piensa en casarse, piensa en independizarse. Entonces, si está tomando todas esas decisiones en su vida, es un buen momento también para que realmente se comprometa con el Señor Jesucristo y que tenga una profesión creíble de fe. Porque cuando es niño, es muy difícil saber si realmente es cristiano. Cuando es adolescente, difícil también. Pero es así, la Biblia no dice 18 años. Entonces tenemos que ver aquí cómo es que hacemos. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre escudriñarla con un corazón sincero, abierto. Te pido, Padre, que estas enseñanzas en cuanto al bautismo, tú, Señor, las apliques en nuestro corazón, que nos hagas entender realmente la importancia de este símbolo como una ceremonia, un rito inicial de nuestra vida de fe, como nuestro primer paso de obediencia en la vida de fe de un cristiano. Y como algo muy importante que tenemos que compartir con otros también, porque es parte esencial de hacer discípulos. Te pedimos, Padre, que nuestra iglesia lo practiquemos, lo hagamos de forma consistente y en acuerdo con lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.